Amén. Dice la Biblia en el libro de Éxodo: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vamos a orar. Señor, te ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana que habrá de compartir la palabra en estos momentos. Te pedimos que lo que salga de su boca sea de bendición y que sea para nuestro bien, Señor, que sea para que nosotros podamos entender qué es lo que tú nos quieres mostrar en medio del tema del día de hoy, Señor. Y te pedimos que nuevamente abras nuestros oídos, nuestros corazones, y que podamos entender lo que es bueno, Señor. Te agradecemos y te damos la honra en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bueno, en este mes estuvimos viendo que las cosas que se escribieron, lo que está en la Escritura, es para nuestra enseñanza, para tener consolación, para ser pacientes, para tener esperanza. Y bueno, el tema de hoy es acerca de la verdad. La verdad es la afirmación de algo que corresponde con la realidad. Puede definirse también como el conjunto de principios relacionados en que se supone que se ha de basar el comportamiento propio y la forma en que comprendemos el universo. Es lo opuesto a la falsedad o a la mentira. Y bueno, empezó nuestro hermano leyendo este versículo tan hermoso donde el Señor, ahí en Éxodo dice, se expresa él mismo y dice el Señor, y él mismo dice cómo es. Y dice, grande en misericordia y verdad. Y no podemos sino partir de allí. Dios no es hombre para que mienta, dice la Escritura, ¿verdad? La verdad está en su naturaleza, es uno de sus atributos. Él no puede mentir, Tito 1. La Escritura, todo el tiempo, muchísimos pasajes nos hablan de la grandeza de su misericordia y de su verdad. Nosotros exaltamos mucho esa misericordia porque hemos sido beneficiados con ella. Lo cierto es que su verdad también nos bendice en gran manera, y la Escritura no deja de decir que hasta los cielos, que hasta las nubes son su misericordia y su verdad. La verdad de Dios es universal, es ilimitada. Su palabra nos dice una verdad inalterable acerca de nosotros mismos, hermanos. Nos dice la verdad también del mundo en que vivimos y nos revela la verdad de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder. En Juan, la Escritura dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Con su palabra creó lo que nos rodea y a nosotros mismos. Todo lo que vemos, en donde estamos y lo que somos ha sido hecho por su palabra. Él también ha establecido mandamientos, promesas, testimonios que nos muestran cómo son las cosas y se ha comunicado con nosotros. Él es quien estableció una relación para que nosotros le conociéramos y le podamos amar. Entendido este punto de que nuestro Dios es un Dios verdadero, entonces vamos a ver acerca de su palabra. Desde el principio, hermanos, cuando da sus mandamientos, en Éxodo 20, uno de los mandamientos decía, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Ya estaba el Señor diciendo de todas las conductas que tienes que vigilar. Lo que yo espero, lo que a mí me agrada, lo que a Él le agrada es que tu boca hable verdad. En este caso en específico, estabas hablando de alguien más. Y dice, cuidado con el falso testimonio. Vamos a Proverbios, hermanos, para ver qué dice Proverbios 12,
Vamos a darle lectura en forma unida a los versículos 17, 19 y 22. Proverbios 12, 17, 19 y 22. Dice así la palabra del Señor: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y en estos proverbios el Señor nos enseña ambas partes del asunto, ¿no? Hay quien habla con verdad y habla justicia, pero hay quien habla engaño. El labio veraz dice: los que dicen verdad van a permanecer para siempre, pero la lengua mentirosa, dicen que la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Lo van a encontrar. Y luego dice el 22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Bien, en este asunto de los labios mentirosos son abominación al Señor, todos conocemos, espero que recuerden ese pasaje donde dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y habla de los labios mentirosos y habla del testigo falso que habla mentiras. Esto nada más para establecer que la mentira no es un pecado ligero, no es cualquier cosa. Dios la aborrece, la abomina. Hay muchísimos pecados que se dan lugar a través de la mentira. La mentira en las relaciones puede causar daño. Las mentiras se usan cuando alguien comete fraude o cuando alguien quiere sacar provecho de algo o cuando alguien quiere adular para ganar cierta ventaja, se usa la mentira. La mentira atenta contra la confianza, la honestidad y la sinceridad. Destruye relaciones, daña a las personas, crea ilusiones, se utiliza para obtener beneficios, para eludir responsabilidades, para quedar bien, para aparentar. Y muchísimos pecados que podríamos decir que se derivan de ella o que intervienen en ella, por ejemplo, el fraude, el adulterio, el robo, el despojo. Esto es nada más para que quede claro que una mentira no es cosa ligera, no es algo que va en los que son nacidos de nuevo. La mentira debe ir desapareciendo, no porque nosotros seamos capaces, sino porque el Espíritu de Dios redarguye y nos va haciendo esas personas veraces. Ahora, esta mentira no es algo que… Es algo con lo que siempre el Señor ha batallado en los profetas. Muchos de los llamados de atención al pueblo eran esos. Dicen, vienen y ofrecen sacrificios como si se portaran bien, les dicen, ¿no? Como si allí en donde viven hicieran buenas cosas. O sea, vienen a mentir aquí. Aquí lo maravilloso es que nuestro Señor no lo podemos engañar. Y si tuviéramos un poquito de pensamiento considerando al Señor, primero, si Él lo aborrece, ¿para qué seguirlo haciendo? Si a Él no lo engañamos, ¿por qué seguirnos engañando? ¿No? Pero bueno, entonces, el último capítulo que leímos de ahí de Proverbios dice: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y entonces, la verdad no es solo lo que hablamos, sino también lo que hacemos, cómo vivimos. La primera carta de Juan, alguien dice que nos comparemos con ella para ver si somos verdaderos cristianos por allí. Y entonces anoté algunas cosas de los que andan en verdad, conforme a la Escritura,
porque recordemos que nuestro Dios es un Dios verdadero y su palabra es la verdad. Entonces, vamos a ver. Primera de Juan dice que los que son hijos de Dios tienen comunión unos con otros. Los que andan en verdad reconocen sus pecados, los confiesan y son perdonados. Los que andan en verdad obedecen sus mandamientos. Los que andan en verdad aman a sus hermanos, a su prójimo y no les causan problemas. Lo estoy parafraseando, pero son cosas que el apóstol Juan dice, ¿no? Dice, no aman al mundo ni lo que ofrece, batallan contra los deseos de sus ojos y de su carne. Son enseñados, corregidos y redarguidos por el Espíritu Santo. No practican el pecado, son aborrecidos por el mundo. Y podríamos agregar muchas cosas más, ¿no? ¿Cómo vivimos? Vivimos en perdón, vivimos en los temas que apenas se tocaron, ¿no? En generosidad, en obediencia, en mansedumbre, en santidad. Bien, esto en cuanto al mandamiento del Señor. Sus mandamientos han de regular nuestras palabras. Nuestras palabras van a demostrar y nuestras obras si estamos obedeciendo la verdad y si estamos haciendo verdad. Ahora, en cuanto a las promesas, porque cuando Él se manifiesta, habla de mandamientos, promesas y testimonios. En cuanto a promesas, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Habla de que todo se cumple en Cristo, todo se cumple en Cristo. La característica de nuestro Señor, otro atributo hermoso, es que Él es fiel. Fiel es el que prometió. Sus promesas son verdad. Fielmente cumple sus promesas. Son la base para la vida de fe. Fortalecen la fe. Hay unas promesas que llevan condición, hay otras que no. Pero si Él lo prometió, Él así lo va a hacer. Ahora, ¿por qué tocar este punto? Bueno, si nosotros creemos a sus promesas y vivimos en verdad, vamos a poder ser liberados del afán, la ansiedad y los temores. Vamos a poder ser consolados y fortalecidos en su verdad. ¿Qué sucede, hermanos? Que en nuestra vida diaria yo veía este tipo de situaciones. Primer punto, nosotros debemos hablar con la verdad. Segundo punto, nosotros debemos hablarnos a nosotros con la verdad, porque muchas de las mentiras salen de nuestro propio corazón, de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestros juicios. Pero nosotros nos podemos equivocar, siempre debemos llevar todo eso, nos lo decía nuestra hermana Mitzi en la vez pasada, sujetarlos a Cristo, sujetar nuestros pensamientos a lo que dice la Escritura. Alguna vez, en algún momento de mi vida, me aparecía fuertemente el pensamiento de estás sola, a ver cómo le vas a hacer. Pero la palabra de Dios no me dice que estoy sola. La palabra de Dios me dice no temas porque yo estoy contigo. Esa es la verdad que tenemos. ¿Qué otro pensamiento? ¿Por qué tengo que hablarme con la verdad? No vas a poder. Qué bendición saber que no voy a poder, pero que Él sí puede y Él está conmigo. Lo que dice la Escritura. Otro pensamiento, yo les compartí a mis hermanas, no te va a alcanzar. Les estoy hablando de lo que yo he vivido. Y sobre eso yo tengo que recurrir a la verdad. Y Él dice que Él es quien me sustenta, que Él es quien no me deja. Y mi pensamiento, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo digo, y en unos años, ¿cómo le voy a hacer, no? Su palabra es verdad. Me la tengo que decir a mí misma. Bueno, el Señor dice que Él te sustenta, que no te va a dejar ni te va a desamparar.
Andar en la verdad no es solo obedecer, sino también a mí misma enseñarme y recordarme. También a veces cuando estamos orando, llorando y la respuesta parece que no llega, Dios no te escucha. ¿Qué dice la palabra? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la verdad, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no cómo me siento. Vas a sufrir mucho. Ay, hermanos, la palabra está llena de sufrimiento también. Pero ¿sabe qué? Los discípulos se gozaron cuando sufrieron por su causa. Los cristianos encontraron consuelo cuando sufrieron persecución. Los discípulos encontraron satisfacción en sufrir por su Señor. No estamos solos, no es en vano. Ninguna aflicción que pasemos, conforme a la Escritura, Él tiene propósitos. La muerte, como cristianos, ¿qué nos dice el Señor de la muerte? ¿Cómo debería ser cuando alguien parte hacia la presencia de su Señor? ¿Cómo puede ser? Cierto que vamos a llorar y nos vamos a pasar un momento tristes por la separación de las personas que amamos, pero hay algo más para nosotros, no algo que nos imaginamos, no algo que solo anhelamos sin sentido, anhelamos lo que la Escritura nos dice. Para esto tenemos que saber qué nos dice la Escritura. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Cuando el apóstol Pablo habla de que todo lo puede en Cristo que le fortalece, ustedes saben de qué habla. Habla de vivir esos momentos de abundancia y habla de vivir esos momentos de escasez. Esa es la verdad. Dios nos fortalece en ambos momentos. Sus promesas son verdaderas. Hay que conocerlas para poder afirmarnos en la verdad. En Génesis 3, 4 y 5 tenemos un episodio en el que la serpiente se acerca a la mujer y le dice, después de que Eva le contesta sobre lo que Dios había dicho, la serpiente le dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. No solo a mí misma me tengo que decir por causa de mí misma y de mi debilidad, lo que la palabra verdadera dice. También me la tengo que decir, me la tengo que recordar y la tengo que conocer, su verdad, porque hay palabras aquí que escuchamos en nuestro diario vivir, en nuestra sociedad, en este mundo, que no tienen que ver con lo que Dios dice. ¿Alguna vez ha pensado que Dios no es suficiente? ¿O que Dios se equivocó? ¿O que ese pecado no es tan grave? ¿O que no pasa nada si lo hace solo una vez? ¿O que no fue culpa de usted, que fue culpa del diablo que le engañó? ¿O que ha pecado tanto que no puede ser perdonado? ¿O ha escuchado palabras como sigue tu corazón, sigue tus sueños? ¿Que Él te ama tal como eres? ¿Que tú eres la razón de todo lo que Él ha hecho? ¿Y que todos somos sus hijos? Estoy escogiendo frases, hermanos, que se oyen muy comúnmente, pero que no son verdad. Pero para nosotros identificar la verdad de la mentira, debemos conocer la verdad. ¿Cómo lo vas a saber? Yo escucho luego a personas y las oigo. Son palabras muy estimulantes, muy motivadoras, muy agradables al oído.
Tú persigue tus sueños porque Dios está contigo. Se oye bien, pero no te dicen arrepiéntete, arrepiéntete, confiesa tus faltas, endereza tu vida. ¿Cuál es la verdad que necesitamos nosotros conocer? La razón de nuestra vida, hermanos, es Él. Es necesario que entendamos que todo lo que venimos a hacer aquí no es por causa de nosotros ni para nosotros. Venimos aquí a cumplir su voluntad. Y Él, cuando nos hace sus hijos, le da sentido y propósito a nuestra vida. No es nada más para recoger satisfacciones o llegar a nuestras metas. Es para hacer su voluntad, alegrarnos en Él, que Él sea nuestro gozo. Aquí está la verdad. Fuimos creados para su alabanza, fuimos creados para amarle, creados para servirle. Pero es necesario conocer la verdad. Poder hablar conforme a la verdad, poder decirme a mí misma la verdad y poder identificarlo en lo que escucho afuera. Tenemos que conocerla. Dice el pasaje base, Romanos 15:4, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Pero si esas cosas que se escribieron no las conocemos, no tiene ningún caso. Las Escrituras nos proveen de paciencia, consolación y esperanza. Ahí está la verdad. Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame. Una oración que podríamos hacer cada día de nuestra vida. Salmo 86:11, enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Sus mandamientos, hermanos, son verdad y son hechos para que nosotros los podamos obedecer. Sus promesas son verdad. Todo lo que está escrito a través de Cristo que recibimos es para nosotros, es verdad. Y todos los testimonios que ha dejado, que ha hecho Dios y que es fiel, también son verdad. Necesitamos conocer la palabra de Dios y ser dirigidos a toda verdad. Vamos a leer juntos Juan 8, hermanos. Juan 8, vamos a darle lectura a los versículos 31 y 32. Así como están en su lugar, leemos unidos. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Si se los dijo a los judíos, también es para nosotros. Permanecer en su palabra. Y solo así vamos a ser verdaderos discípulos y conocer la verdad que Él ofrece. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque conoces lo que necesitamos, porque sabes las cosas que pensamos, sabes las cosas que vivimos. Pero tú nos has provisto lo necesario, Señor, para mantenernos en tu verdad. Gracias, Señor, por mostrarte a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque son gozo, son consuelo, son esperanza para nosotros. Afírmanos en ella, Señor, que nosotros seamos redargüidos constantemente, que siempre elijamos creerte a ti sobre todas las cosas, a pesar de nosotros mismos, en medio del lugar donde estemos, que todo lo que escuchemos, Señor, sea comparado y sujetado a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir
Haz a vivir en la verdad que tú quieres que vivamos, conforme a lo que tu palabra dice, Señor. Endereza nuestros caminos delante de ti. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar.